Señoras y señores, bienvenido a nuestra emisión especial sobre el conflicto armado colombiano. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades que sigue teniendo la sociedad colombiana para desnormalizar la violencia y para que desaparezca de la vida cotidiana. Primero vamos a entrevistar a dos expertas. La primera, la doctora Marina Braga, experta en el tema de la limpieza social en Colombia, y después a María Emilia Henao, profesora de la Universidad Nacional, que está investigando sobre las diferentes raíces culturales y sociales de la violencia en Colombia. La pregunta central de esta emisión será: ¿cuáles son los obstáculos dentro de la sociedad colombiana para cerrar los ciclos del conflicto armado y acabar con la violencia generalizada? Esta cuestión, desgraciadamente, sigue siendo relevante en Colombia porque la violencia sigue siendo omnipresente en toda la sociedad. Tiroteos, asesinatos, desmembramientos y agresiones sexuales, etc. Por ejemplo, este año se han registrado más de 480 homicidios solo en la ciudad de Bogotá. Pero Marina, ¿usted sí diría que Colombia tiene un problema de violencia más allá del conflicto armado? Y sí, ¿por qué? Bueno, efectivamente, la violencia en Colombia no es solo del conflicto, sino de la sociedad en general. Y más allá de la sociedad, esta violencia tiene sus raíces en el Estado. Efectivamente, muchísimos estudios han enseñado que lo más violento un Estado es, lo más violenta es su sociedad. Y para elegir un ejemplo fuera de nuestro país, en Estados Unidos muchísimos estudios se han realizado y han enseñado que en los estados donde aún se prodiga la condena a muerte, las tasas de homicidios son mucho más altas que en los estados donde ya abolieron la condena a muerte. Wow, sí. Muchísimas gracias, súper interesante, María. Bueno, en el caso de Colombia, ¿me podrías dar unos ejemplos? Bueno, efectivamente, en el caso colombiano, esta violencia también viene del Estado y de la exclusión por razones sociales, étnicas, económicas, cualquier sea esas razones del Estado. Y por ejemplo, yo puedo trazar una línea directa entre, por ejemplo, los casos de falsos positivos, que es un ejemplo muy potente de la violencia de Estado, y un suceso que leí ayer en el periódico. Acaban de matar y de desmembrar a joven venezolano por ladrón en el norte del país, ¿no? Y en esos dos ejemplos lo que podemos observar es lo que se denomina limpieza social. El término de limpieza social es un término que nació acá, en nuestro país, y en ambos casos se considera que unas vidas valen menos que otras y que, bueno, primero sus muertes no son tan importantes, pero más allá, que sus muertes son necesarias para limpiar la sociedad colombiana de sus vicios. Y eso es algo que podemos ver tanto en el Estado, como lo mencioné, como en la sociedad en sí. Qué fuerte. Muchas gracias, Marina. Y bueno, yo quería preguntarte, porque igual nos puedes ayudar al respecto. Por ejemplo, ¿nos podrías comentar de dónde viene esta exclusión, esta jerarquía, María Emilia? Sí, yo creo que a mí me gustaría darle una lectura decolonial a este tema. Me gustaría empezar por unas conclusiones a las que llegó el informe de la Comisión de la Verdad, el informe de Mi Cuerpo es la Verdad. Los mismos cuerpos desde la colonia son los que han sido excluidos y violentados, los mismos grupos de personas, las mismas características han sido las que han sido excluidas. Entonces, en ese sentido, no solamente es que la violencia no esté solamente enmarcada en el conflicto armado, sino que además llevamos más de 400 años con una lógica muy similar de violencia en la sociedad colombiana. Eso podría ser como una de las primeras barreras
para superarlo. Digamos que también hay lecturas de mujeres como Chicuriel y Adriana Guzmán en las que llevan esta lectura de colonial violenta de la sociedad un poco más allá, y dicen que también, digamos, nuestra lógica es extractivista, con el territorio, con diferentes cuerpos vivos, con diferentes, mejor dicho, que todo el sentido de la explotación y de la violencia viene de una misma raíz, pues sí, como de la herencia de la colonia. Entonces ahí es donde yo pondría de pronto un poco el origen en Colombia de todas estas cosas de las que nos ha estado hablando Marina. Listo. Y bueno, yo tendría una pregunta. ¿Cómo se relaciona este aspecto cultural y el aprendizaje de la violencia con el conflicto armado? Bueno, esto es muy interesante. A mí me gustaría poner dos autores aquí. Por un lado me gustaría hablar de un autor que se llama Francisco Gutiérrez Sanín, que habla de la experticia de la violencia también, de cómo se enseñan métodos para ejercer ciertos tipos de violencia, para ocultarlos y poder seguir ejerciendo más violencia, cómo se enseñan métodos para desmembrar, para torturar, todas estas cosas que de hecho la sociedad de psicólogos, la APA, también como que contribuyó a una cantidad de torturas. Mejor dicho, es un campo de conocimiento, ya es una cosa muy técnica que se enseña y se hereda. Y por otro lado, la lectura de Stathis Kalivas, que es un autor que problematiza un poquito el rol de la sociedad civil también en conflictos de guerras internas, y dice, o sea, explica un poco de qué manera la sociedad civil también ha usado a veces la violencia como plataforma para resolver algunos conflictos que pueden tener entre ellos, que se podrían resolver de otras maneras. El conflicto en sí no es el problema, en eso estamos de acuerdo, el problema es la violencia, es la manera de resolver los conflictos. Entonces estas maneras de resolver los conflictos también se han adoptado por la sociedad civil, digamos, a través de sapear a las otras personas, así no sean, digamos, o sea, de la estigmatización y de muchas otras maneras de señalar a alguien para que la violencia caiga en ese alguien también. Entonces sí, como que lo que quiero decir aquí es que la violencia se aprende, se hereda y se ha normalizado muchísimo, se ha usado de manera sistemática para resolver todo tipo de conflictos. Sí, bueno, entonces, para concluir, en general, ¿son esas barreras insuperables para salir de la violencia? ¿No existen elementos o prácticas que, no sé, permitirían reducir el nivel de violencia en la sociedad? Pues yo creo que lo que decimos que la violencia se enseña, también la no violencia se puede enseñar, y también como hemos identificado tantos puntos importantes en la herencia y en el aprendizaje de la violencia, podemos desmontar esa estructura, y de hecho ya se está empezando a hacer en Colombia. Hay una cantidad de iniciativas de construcción de paz, de resolución de conflictos, que son muy interesantes y que han llegado a puntos ejemplares. Sí. Y yo, bueno, como Emilia nos comentó, ¿no? La violencia en Colombia también tiene raíces coloniales, y yo tengo mucha esperanza y mucha fe cuando veo esos otros países que también fueron colonias y que pudieron superar sus círculos de violencia. Yo conozco muy bien Irlanda del Norte, por ejemplo, y es un ejemplo que para mí es muy potente. Y como lo comentaba Emilia, justo ahora, efectivamente en Colombia tenemos muchísimas iniciativas cada día, y para mí lo más relevante y lo más impactante es el hecho que el acuerdo de paz con las FARC ya no sea tanto polémico como lo era antes, ¿no? Wow, muchísimas gracias por contestar a todas mis preguntas. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.